La vida es una batalla tras otra. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y estamos muy contentos con ustedes. Estamos empezando nuestras grabaciones de este 2026 con este Dilo con Igualdad de Género sobre una batalla tras otra. Por favor, coméntenos si ustedes ya vieron una batalla tras otra que está en HBO Max. Déjenos sus comentarios, suscríbanse a este canal y bueno, yo estoy muy contento de que me acompañe aquí hoy Luz en esta emisión. ¿Cómo estás, Luz Graciela Castillo? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues aquí con muchas ganas de platicar precisamente de esta película que efectivamente estamos iniciando el año. Feliz año para todas y todos los que nos siguen. Eh, y pues yo tengo que confesarlo, la vi en las vacaciones y me llamó muchísimo la atención porque pues no esperaba ver lo que vi ni la narrativa que vi. Creo que eso pues de alguna manera entusiasma mucho porque te lleva a muchas reflexiones alrededor del tema que manejamos. Oye, ¿tú ya estabas familiarizada con el cine de Paul Thomas Anderson? ¿Un poquito? ¿Habías visto algunas películas suyas anteriores? Ninguna, ninguna que yo me acuerde. Mira, les vamos a refrescar un poquito la memoria, creo que vale la pena. Estas son Ok, películas anteriores de Paul ok, Thomas ya, Anderson. sí. Ya encontré algunas, sí. ¿Cuál viste antes, Luz? Fíjate, la de Boogie Nights, Ah, que es famosísima porque es una sí, película sobre la industria de sí, contenido para adultos. exactamente, la de Magnolia y la del Hilo Fantasma, que es muy impresionante. Yo no sabía que era de él. There Will Be Blood, esa es una película, y The Master, fíjate que no me animaba a verlas completas, no sé por qué, de pronto a mí me parecen demasiado rudas, demasiado perturbadoras. Ay, pues tienes que darles otra oportunidad. Yo creo que es uno de estos directores, eh, Ujú, pues ya icónicos, legendarios, con un cuerpo de películas muy sólido. Particularmente mi película favorita suya es Magnolia, que además me ajá, parece que tiene la mejor actuación de Tom Cruise en su historia. Y bueno, Paul Thomas Anderson creo que vale la pena mencionar un poquito nada más sobre él en este sentido de, es un director que mm, nos ha entregado muy buenas películas, que ha sido muy reconocido, pero que todavía le ha faltado por ahí, ahorita que mencionábamos el Oscar, mm. aunque ustedes no lo crean, tiene 11 nominaciones, espero no estarme equivocando, y ningún premio, ¿no? Entonces, esta parece ser la película, ya volviendo a una batalla tras otra, justamente, que le va a dar este reconocimiento. Una batalla tras otra es una adaptación bastante libre de una novela que se llama Vineland de Thomas Pynchon de 1990 y es a ver, lo voy a ir desplegando así, ahorita lo vamos a ir desmenuzando, eh, porque la han promocionado, digamos, o la han vendido mucho como esta película donde un padre rescata a su hija, ¿no? Digamos que este es como que es algo que sí sucede, pero yo tengo mis cuestionantes. Ahorita justo creo que Luz y yo tenemos mucho que platicar sobre esto porque le comentaba yo a Luz antes de entrar al aire que vinieron a promover esta película aquí a México, hubo alfombra roja, vinieron Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infinity, quien interpreta a la hija. Y algo que dijo Leonardo DiCaprio literalmente fue, esta no es una película política, ¿no? Como haciendo mucho énfasis en que no la miráramos de esa manera, que yo creo que es una estrategia de mercadotecnia. Sí. Déjame, déjame decirte, porque esta es una película además eh, muy cara. Es una película que el presupuesto específico no se ha revelado. Se estima que es 140 millones de dólares, pero mínimo 130 millones de dólares, y que recaudó 205 millones de dólares. Quizás recaude todavía un poquito más, pero con estos números claramente no es un éxito de taquilla. En los estándares
pues regulares, ¿no? Digamos, una película de 140 tendría que haber hecho unos 400, 500, digamos, ¿no? Pero sí es un éxito en términos de números de lo que ha hecho una película de Paul Thomas Anderson, y Ujú. también es un éxito en términos de, eh, pues, el logro cinematográfico que es en todos los frentes. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Yo quiero preguntarte, digo, ahorita vamos a irlo, porque mi primera, a esta declaración de Leonardo DiCaprio de no es una película política, y no tenía la película 3 minutos, y yo decía, ¿cómo esto no va a ser político? Sí, O sea, por favor, ¿cómo no va a ser político? ¿Tú qué opinas, Luz? es totalmente política, totalmente. Mira, yo creo que parte de la respuesta que tiene mucho que ver con esta idea de que Hollywood es siempre, desde algunos años, desde los años 60 para acá, ha sido contestatario, ha sido contrasistémico. Las películas que destacan son aquellas que se atreven precisamente a interpelar cuáles son los mecanismos de poder y los elementos de justicia. ¿Sí? Esas, ¿por qué? Porque además yo pienso que retoma esos elementos de identidad tan fuertes que tiene precisamente Estados Unidos. Entonces, esa idea de la lucha por las libertades, la lucha por la justicia, que de alguna manera se va dando en muchas narrativas y en muchas producciones, pues aquí de alguna forma está planteada de esa forma. Sí tenemos que comenzar a darnos cuenta, o sea, ¿cómo no va a ser político si la primera escena, vale spoiler, ¿verdad? Si la primera escena es un grupo de personas que van a sacar de unas jaulas ahí a donde tienen presos a los migrantes, la policía de la frontera, los van a liberar y les van a dar la posibilidad de escaparse. O sea, eso es totalmente político. ¿Y cómo no va a ser político si precisamente la protagonista que estamos viendo aquí detrás de Sean Penn, Perfidia Beverly Hills, no es la que está moviendo todos estos elementos en donde pues sí hay explosiones, hay balazos y pues también hay violencia sexual? Sí, es que exacto, ¿cómo no va a ser? Y recuerden que vamos a tener spoilers, ni modo, se necesita que tengamos spoilers para que podamos platicarles de la película, pero créanos que pues justamente estos spoilers van con miras a que podamos profundizar más en la película. Coincido contigo, yo lo veía y dije, ¿cómo no va a ser algo político en principio que tiene que ver con migración? ¿No? Exacto. O sea, y en estos tiempos en los cuales este es un tema que está muchísimo, muchísimo sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comentaba Uh -huh. Luz, justamente vamos a ir dándoles un poquito más de detalles porque necesitamos, pues sí, no vamos a llamarle spoilerear, sino profundizar en algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, los protagonistas, al menos como nos los presentan al inicio de la película, son justamente Bob Ferguson, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, y Porfidia Beverly Hills, como bien mencionaba Luz, que son miembros de un grupo de contrachoque, ¿no? De French o French 75. Así es. Que pues vemos como todo este primer acto, o incluso podríamos llamarle quizás como un prólogo largo, habla de todas estas irrupciones de estos personajes y de la persecución que se hace de ellos. Nos presentan a estos dos personajes que son personajes muy importantes en la historia. Eh, obviamente el protagonista, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, y nos presentan al antagonista, que es el personaje de Sean Penn, Sí. justamente el coronel Lovejoy, ¿no? Que es este personaje por acá, un personaje también bastante, bastante peculiar. A mí me recordaba mucho al villano de Bastardo sin Gloria, por ejemplo, ¿no? Sí. Como con estas particularidades, ¿no? Y entonces el primer acto en realidad va de establecer la relación entre estos personajes, ¿no? Donde qué es lo que
termina sucediendo? Bueno, pues Bob y Beverly tienen una hija, ellos están en pareja, justamente, a Willa, y ella tiene que pues huir, digamos, después de ciertas situaciones para que pues los dejen en paz, ¿no? Estos otros personajes se ocultan, cambian de identidades, se ocultan, y años después, justamente, al personaje de Sean Penn, al detective Lovejoy, eh, pues recibe información sobre dónde están y decide ir de nuevo a encontrar a Bob, ¿no? Ahí ya han pasado varios años más y la hija de Bob pues ya es una jovencita, ya es una adolescente, que pues claro que está un tanto, ¿cómo llamarlo? Cansada de esta sobreprotección de su padre, ¿no? Porque Sí. él toma como todas las medidas. Bob se convierte además en un padre bastante, que siempre está con sustancias, ¿no? Sí. Siempre. Y Willa es una adolescente que pues quiere tener una vida normal de adolescente y no estar siendo tan vigilada, ¿no? Pero ya propiamente la película va a ir de esta desaparición de Willa y la búsqueda de Bob por encontrarla. Sí, ¿verdad? Creo que ese es como... Sí, como la línea así, digamos, lo que está hasta arriba de la lasaña. Exacto, exacto. Es que necesitamos establecer todo esto para que podamos irnos más en forma. Ay, y estoy así de por dónde vamos a empezar, porque hay muchas cosas que platicar. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poco más de quién detona todo esto? Que Perfidia. es Perfidia Beverly Hills, que además qué gran nombre para un personaje, interpretado por Teyana Taylor, que está sonando mucho como una posible nominada al Oscar. Está nominada al premio Actor, que es el premio del sindicato de actores. Ay, ¿Qué hay que decir de este ay, personaje? no, pues es que, como tú dices, la película tiene como toda esta introducción, tiene como tres partes, que además el cambio de página sí es notorio. Y esta primera parte en donde se establece la relación entre Perfidia y Bob, es muy interesante porque este personaje es totalmente revolucionario. O sea, totalmente revolucionario y además revolucionario de duro, ¿no? Pesado. O sea, los balazos, las bombas, si algo la vincula con Bob es precisamente su habilidad para el manejo de explosivos, la forma en que hacen las cosas y además una figura que tiene una libertad sexual tremenda. O sea, ella es el personaje más sexoso de toda la película, de toda la trama. Y pues yo creo que presenta una característica muy integral, contrasistémica, contrasentido en todo momento. Entonces, uno piensa que es alguien que tiene fuertes convicciones por la revolución, fuertes situaciones por todo, pero sí, pues tenemos un pequeño tropiezo, queda embarazada. Eh, a mí, ese fotograma que han estado usando tanto de Willa embarazada, con la barriga fuera Claro, y la metralla, es fuertísimo, ¿no? Porque además ella es la que decide, la que toma, la que hace. Claro, pertenece a un grupo. Otra vez no me digas que no es política, porque el grupo es un grupo organizado como los grupos de choque de los años 60, ¿sí? Tenemos claves, tenemos códigos, tenemos estructuras, tenemos secrecía, tenemos un montón de cosas, ¿no? Y efectivamente, pues esto la descoloca bastante porque pues el que se encarga de paternar casi todo el tiempo es precisamente Bob.
no necesariamente perfidia. Perfidia tiene una misión en la vida que es hacer la revolución y ella sigue haciendo la revolución hasta que también pues, se tropieza con su némesis, ¿no? Y el némesis es precisamente el coronel o sargento, ya no me acuerdo qué grado tiene Low Jack. Es coronel, es coronel. El coronel Low Jack, que es el interpretado por Sean Penn, que es un personaje súper maligno, súper contenido. A mí me impresiona mucho, ¿eh? Yo he visto otras películas de Sean Penn y es una explosión ahí de emociones y demás. Aquí es un personaje sumamente contenido y además malicioso, malvado, maldito y todo lo malo que puede uno pensar, que tiene intenciones además muy concretas en relación con toda esta trama, ¿no? Y pues precisamente a raíz de eso, pues se viene el cierre del primer capítulo que tiene que ver con una traición, ¿no? En el momento en que Perfidia, que además ya no es tan libre porque es madre, pues tiene que tomar alguna decisión en relación con su vida y la vida de las personas que están más cercanas a ellas. Y Oye, eso... perdóname, es que creo que vale la pena, perdóname que te interrumpa, que vale la pena profundizar o resaltar dos cosas. Uno es mujer, Sí. digo, igual voy a sonarles un poquito obvio, pero una mujer y es una mujer negra, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues pertenece a dos, no sé si llamarles minorías, o tiene dos Sí. posiciones que la colocan en una posición menos favorable, digamos, socialmente quizás, frente a estos dos personajes con quienes tiene una relación, que son el personaje de Leonardo DiCaprio y el personaje de Sean Penn, Sí. y donde además, no sé si debería yo de plantearlo de esta manera, pero hay una especie de triángulo ahí político, pero también, pues es que no creo que debiéramos, bueno, sí, quizás podemos mencionarlo eh, romántico, ¿no? Y entonces, esta parte me parece, eh, o sea, que los personajes son personajes muy complejos, ¿no? Porque, ¿cómo puedes pertenecer a estos bandos opuestos, pero ahora sí que durmiendo con el enemigo o intimando con el enemigo? Y no nada más en términos de ella, que quizás ahí hay estos juegos que justamente, digo, lo vemos tanto en esta imagen y en la película los vemos en otros momentos, donde Ajá. ella toma el poder, ¿no? Y eso me parece muy importante porque generalmente Lockjaw es el personaje que está al mando, ¿no? Y además el personaje de Sean Penn representa la, eh, la autoridad, el poder del gobierno norteamericano, y este personaje de Sean Penn es un personaje blanco, o sea, que corresponde perfectamente a la hegemonía, pero pero que aún así no está en el escalón más alto, ¿no? Digamos, porque es una de sus aspiraciones que vemos a lo largo de la película. Él todavía quisiera pertenecer a esta élite de hombres blancos, todopoderosos, que lo controlan todo, ¿no? Entonces, esta parte de la relación entre los personajes que cuando yo iba pensando más en la película, decía, a ver, ¿cómo esto no va a ser político si cada uno de estos personajes está representando ciertas cuestiones sociales, hegemónicas, y las está, eh, pues, relacionando de ciertas maneras que son muy explosivas, ¿no? Y digo, todavía no le estamos llegando al fondo del asunto. Bueno, pero vamos por partes, pero ¿qué opina? Porque me parece importante todo esto, ¿no? De qué representa ella, qué representa él, estos dos personajes y esta relación que tienen ellos de juegos de poder entre lo político, lo social y lo íntimo.
Fíjate que pues estamos hablando de interseccionalidad, es decir, precisamente Perfidia es mujer, es negra, eh, pero viene de un hogar más o menos privilegiado porque sí tiene recursos. Sin embargo, pues ella estaría puesto en el esquema de interseccionalidad en el punto de la opresión, ¿no? Cosa distinta que tiene que ver el personaje de Joe Jack, que está más metido en el tema del privilegio, ¿no? Es blanco, es una persona de elementos de poder, y ese juego que se da entre estos dos caracteres es muy impresionante porque sí, efectivamente, pues la mayor afrenta que recibe Jack, la primera afrenta, yo diría la primera, porque tiene dos. La primera afrenta que recibe Jack es precisamente cuando la primera escena que tiene que ver con la liberación de todos estos migrantes detenidos, es ella quien de alguna manera lo somete, y lo somete sexualmente, ¿sí? O sea, y eso al hombre le deja suficiente gasolina como para seguirla persiguiendo todo el tiempo y cobrársela. O sea, porque una de las grandes preguntas es ¿de quién es el hijo? ¿De quién es la hija de Perfidia? ¿Es hija de Bob o es hija de Lojack? También, porque esto también tiene mucho que desencadenar en la trama, ¿no? De hecho, pues, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas también se lo cobra a través de violencia sexual. Y no sabemos, porque como ya Perfidia es pareja de Bob, pues entonces no sabemos en qué momento sucede que queda embarazada y la vuelve a poner, en todo caso, en un lugar donde, otra vez, si pensamos en ese esquema de interseccionalidad, tendría que ver más con la opresión. Sin embargo, constantemente el personaje interpela este lugar que tiene y dice, ahí no va, yo no voy, eso no es para mí, eso no es esto, ¿no? Y entonces ella continúa toda esta dinámica. Sin embargo, pues precisamente en este primer hito, que es muy importante, pues vemos que ahí se da una ruptura con el grupo y con la familia por parte de Perfidia. Luz, yo quisiera, para quien no esté tan familiarizada o familiarizado con este término interseccionalidad, ¿qué es específicamente? Interseccionalidad es una propuesta para, de alguna manera, analizar cómo se dan las relaciones entre las personas a partir de diferentes características. Es decir, la identidad de uno no solamente está conformada por ser hombre o ser mujer, también está conformada por precisamente sus orígenes, sus posibilidades, por ejemplo, de estudio, el tipo de trabajo, el tipo de relaciones que tiene, si entras dentro o fuera de determinadas características de grupos sociales, es decir, todo eso se intersecta. Y de acuerdo con quien propone el término, que es Kimberly Crenshaw, dice, y de esta interseccionalidad además te posiciona, pensando en una esfera con un eje en medio, te posiciona o en una posición de privilegio o en una posición de opresión. Regularmente, un varón blanco en la sociedad occidental, que además incluso puede profesar alguna religión cercana al cristianismo, estar dentro de algunos grupos, está en una posición de privilegio. ¿Por qué? Por lo que él dice se hace. Y Jack, por ejemplo, está en una posición de privilegio. Tú vas a ver que motivado precisamente por su afán de pertenecer a un grupo supremacista, él va a generar toda una dinámica en un pueblo completo. O sea, otra vez, no me digas que eso no es político. Toda una dinámica en un pueblo completo solamente porque le interesa buscar a la única persona que le puede de alguna manera perjudicar su acceso al grupo de supremacistas, que es precisamente Willa. Todo eso, arma toda una revolución, arrestos y demás. Por eso es una posición de privilegio, totalmente.
Curiosamente, hablando, por ejemplo, de interseccionalidad, no tendremos en la misma posición de privilegio tan franca al personaje de Bob. Al personaje de Bob, él ha estado, pues sí, es blanco, pero tiene una hija que es mestiza, es una persona que se droga, es una persona que aparentemente no tiene trabajo, no sabemos de qué trabaja, ha estado en el underground todo el tiempo y por lo tanto, pues está en un riesgo mucho mayor de que de alguna forma tiene mayor vulnerabilidad. Tiene mayor vulnerabilidad ante los mecanismos de poder, ¿no? Creo que eso también nos da muchas lecturas desde la perspectiva que estamos tratando. Es que es súper importante, ¿no? Estas condiciones donde están colocados los personajes justamente y quiénes son los personajes, de dónde vienen, tú ya lo decías muy bien, estas cuestiones de género, clase social y otras más que se van desplegando, nos dan precisamente para muchas lecturas y para profundizar mucho más en todo esto. Mencionabas ya a Willa, precisamente a la hija, y creo que valdría la pena aquí hablar un poco más de, tú dijiste la palabra clave, ¿no? Y creo que es una palabra muy clave hoy en día para cómo suceden las cosas en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Porque si bien hay quien claramente puede ser vista como blanco, negro o dentro de un grupo racial más específico, hay quien está más en una condición como Willa, que es mestiza. En Estados Unidos también ocupan de repente estos términos como birracial, ¿no? Ajá. Porque ella tiene estas características físicas que no son por completo de una raza negra, pero tampoco son por completo de una raza blanca, ¿no? Y que entonces, pero además, fíjense, ¿no? O sea, es el fruto de la relación entre un hombre negro, que no sabemos exactamente, bueno, sí vamos a saber quién es. O sea, sí, no, un hombre blanco. Un hombre blanco y una mujer negra. Así es. Además, habiendo la posibilidad, que les digo, después se revela, que uno de estos hombres blancos, pues en apariencia o públicamente, desprecia o somete a los negros, pero privadamente tiene este deseo por perfidia, ¿no? Y que además creo que es muy importante porque algo que a mí me sorprendió, y esto fue algo que entendí hace como, ¿qué serán? 2 años, 3 años, no tiene mucho, es el concepto de negro en Estados Unidos, porque es distinto a nuestro concepto. O sea, para mí hay como distintos tipos de color de piel, ¿sabes? Y entonces, bueno, quienes claramente tenemos este tono, pero aquí en México hablamos mucho de apiñonado, moreno, y ya negro, claramente, ¿no? Pero en Estados Unidos, todo lo que no es blanco es negro. Sí. No, o sea, todas las personas asiáticas son negras. Non-white. Son non-white. Entonces, no hay apiñonadito o morenito. Hay blanco o negro. Que creo que, bueno, es importante hacer esa. Pero bueno, yo ya hablé aquí mucho, Luz, que quiero que tú también nos comentes, porque yo planteé aquí varias cuestiones sobre lo mestizo, lo blanco, lo negro y demás. Pero fíjate que precisamente el lugar donde pues se encuentra refugio Willa y Bob, encuentra refugio, es una comunidad que está en la frontera, cerca de la frontera, un estado cerca de la frontera, Nuevo México, si no me equivoco, en donde existe una gran cantidad de población de origen hispano. O sea, ahí vemos una diversidad muy, muy interesante. Y pues sí, es la típica estudiante de preparatoria, pero algo que no ha perdido su padre, que sí efectivamente se ha dedicado a las drogas y tratar de educarla. Y pues le ha salido buena la hija, porque pues en una de las primeras escenas donde ya lo vemos haciendo de padre de familia tradicional y convencional, pues está en la escuela
y hasta llora, ¿no? De la emoción, porque su hijita le salió buena, ¿no? Salió con su mamá, él dice. Lo que sí es que le ha dado algunas clavecillas ahí que precisamente le dicen a Willa que tiene que cuidarse, que tiene que de alguna manera estar al pendiente, pero pues más allá de eso, ella no tiene la menor idea de lo que puede suceder o de lo que va a suceder. Hasta que llegue el momento, pues, en que precisamente van por ella, ¿no? Van por ella porque ahí el coronel Lojack está muy interesado en confirmar que él no tiene o sea, él es químicamente puro, es un blanco químicamente puro para poder entrar al grupo de supremacistas que ha sido siempre su aspiración. Y entonces Willa resulta que pues es como pues algo en su expediente que le puede impedir cumplir con sus fines. Y pues tenemos que comprobar si efectivamente de quién es Willa. Y para eso pues vamos a volver a desplegar toda nuestra red de poder para encontrar a una chica que ni las debe ni las teme. Y aparentemente, pues aparte de tomar sus clases de karate y ser buena estudiante, está completamente fuera de toda esta dinámica. ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Exacto, esa es la pregunta clave. ¿Está fuera? ¿Qué tan fuera? ¿Qué tan fuera? Creo que es una muy buena pregunta y es una pregunta a la que digo, no vamos a dar seguramente ahorita la respuesta aquí o no lo sé, pero sí, que va mucho a esto y va a sonar como de broma, pero con las criaturas no, porque al final ella no tiene la culpa de su origen, pero su origen, pues de alguna manera la ha marcado y sí define pues cómo se ve y cómo es percibida y todo el contexto político que hay alrededor de ella, ¿no? Y que es justamente lo que sucede con cientos y miles de pues, personas en el mundo. Vaya, lo que probablemente sucede con todos, nada más que en algunos casos es más claramente visible, ¿no? Y para otros no, pero vaya, al final de cuentas, y ahora que están tan de moda las pruebas genéticas, pues tú ves tu prueba genética y todos tenemos de muchos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué sucede con todo esto, no? Mencionabas sus clases de karate, que creo que eso nos da oportunidad de hablar de otro de los personajes, que es un personaje maravilloso en esta película, el personaje que interpreta Benicio del Toro, que es el sargento Carlos, que es el profesor de karate de Williams, y quien pues de alguna manera ayuda a Bob cuando Bob tiene que pues volver a salir al campo y volver y encontrar a su hija. Y bueno, es un personaje muy divertido además, muy inteligente y bueno, interpretado también maravillosamente por Benicio del Toro. Ay, sí, sí, es bien interesante porque además es muy sorprendente, ¿no? O sea, de verdad, caras vemos, acciones, underground, no sabemos, ¿no? Y aquí el sensei, que además se comporta como sensei, o sea, no pierde, no pierde en ningún momento la serenidad zen que debe caracterizarlo. Y aquí, bueno, esa escena es muy buena porque va, recupera su rifle, le da su rifle y el otro le ayuda a escapar, pone un equipo ahí para que le ayude a escapar a Bob y resulta que pues eso resultó un poco fallido, pero la acción continúa, ¿no? De alguna forma es un elemento de contención bien interesante porque el Bob actúa
Dios mío, yo me pregunto si incluso el nombre de Bob ahí lo eligieron Yo intencionalmente. creo que sí, no me parece que ninguno de los nombres esté tan a la ligera puesto aquí, ¿eh? No, definitivamente. El Bob pues, está descontrolado, está angustiado, de pronto razona, de pronto no razona, razona lo suficiente como para salir avante. Y aquí el sensei, bueno, pues cierra el dojo, le dice que no pise el tatami, por favor, que eso es muy importante en las clases de karate, ya lo aprendí hace mucho tiempo. Cierra con llave, se va al edificio, circula, avisa, oigan, tenemos una redada, por favor, saquen a las personas, y todo con una calma y una parsimonia que uno dice, ¿y a qué horas empiezan los trancazos del... Jamás. O sea, ahí muy curioso, ¿no? Y ya después dice, bueno, pues es que yo no sería sensei si no soy congruente con si mi comportamiento no es congruente con ello, ¿no? Fíjate que estuve leyendo que incluso para este personaje, para este papel, pues hasta detuvieron un poquito la producción porque Benicio del Toro estaba terminando de filmar el expediente Fenicio, El esquema fenicio el de esquema Fenicio de Wes Anderson. Y entonces lo esperaron y él hizo un par de observaciones y de comentarios que de alguna manera se tomaron en cuenta en el guión de la película, pero súper congruente. Y la verdad es que es un personaje así como que muy nodal, que articula muy bien todo esto, ¿no? No sabes qué papel va a jugar, que eso también es muy interesante, porque pues te pasan a la niña tomando su clase de karate y qué bonito y no sé qué, pero tú no sabes qué papel va a jugar y qué papel tan importante tiene hasta que estamos a la mitad en el momento en que se ponen fuertes los trancazos dentro de la población. Y nos damos cuenta además, yo creo que tú lo decías, ¿no? Caras vemos, afiliaciones políticas no sabemos, ¿no? Porque además es un personaje que pronto nos damos cuenta que claro que tiene una postura política y no nada más que la tenga, ¿no? Sino cómo está relacionado con la comunidad y qué participación tiene y demás, y cómo se convierte en un personaje muy importante después, pues justamente para apoyar a Bob y toda esta tarea que Así tiene, es. que pues no es nada sencilla, ¿no? Y que además, fíjate que está como en esta cuestión de, eh, pues el pasado no se queda en el pasado, ¿no? Sino Claro. nos construye, ¿no? Y esto creo que también es uno de los puntos importantes que plantea la película, ¿no? Porque de repente pareciera como, bueno, pues ya, ¿cuántos años pasan desde que conocemos a Willa bebé, Ajá. ¿sí? Hasta que ya es una adolescente, prácticamente una mujer, así. Y de todas formas, esto no se ha olvidado, ¿no? Sigue Claro. formando parte de todo esto que la película va desarrollando. Exactamente. Oye, y creo que aquí, eh, a ver, estoy pensando en cómo voy a plantear esto. Porque al final, a ver, la película, ellos dicen que esto no es una película política, ¿verdad? Pero bueno, entre el decir y el hacer hay muchas diferencias, ¿no? A mí me parece que claramente es una película muy, muy política. Y ahora, no sé cómo interpretes tú esto, Luz, pero yo lo pensaba también un poco en este sentido. O sea, me parece que lo que hace, y esta puede ser una interpretación de muchas de la película, es la historia va de un padre tratando de proteger o de rescatar a su hija. Pero ¿acaso no el Estado es nuestro padre? Pues ya vemos que no. O pareciera serlo, o quizás lo sea. No lo sé. O sea, es a lo mejor un poco, porque vaya, se supone que el Estado es
El regulador, el proveedor, el que mantiene la paz y mantiene la justicia. Ay, pues es que oye, esa pregunta sí ya es política, caray. Pues uno, digo, a mí me sorprende, por ejemplo, la oportunidad en la que se da esta película, de verdad. Cuando y no es que en administraciones anteriores no haya sucedido lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la administración antepasada que tiene al mismo titular que tiene en este momento en los Estados Unidos, pues hablaban mucho de esos centros de detención que eran, pues estaban casi a la intemperie, que metían a las gentes en jaula, que de ese discurso de decir es que estos son los malos y nos vienen a contaminar, estos son los que vienen a aprovecharse de nosotros y de nuestros recursos y que por lo tanto hay que contenerlos, etcétera. O sea que es un discurso pues de segregación, un discurso muy fuerte que para quien está precisamente dentro de los esquemas de privilegio, regresando a esta idea de la interseccionalidad, pues les interpela mucho, ¿no? Porque pues ¿dónde quieres gastar la energía? En contener a todas estas personas que vienen de situaciones de opresión y que además esa opresión es muy física cuando lo pones en el entorno. ¿Y qué hace el Estado? Pues mantener a los elementos de privilegio, o sea, mantener el discurso con los simpatizantes, con todo lo demás. ¿Por qué? Porque finalmente, pues tiene que ver con otras ideas que tienen que ver con las voluntades y con la democracia y shalala, ¿no? Aquí vemos a todos esos grupos que tienen un discurso distinto, que tienen una posición en donde tienen que estar manteniendo un lugar, invirtiendo tiempo, energía, recursos para hacer una vida digna, para lograr una vida digna para más personas y no solamente para los que tienen, o sea, los que están en la punta de la pirámide, que se quieren quedar ahí y que no observan que el resto de la pirámide en realidad está sostenida por por todas estas personas que viven unas dinámicas distintas, ¿no? Yo creo que no. Además, yo siento algo de, incluso estos sumamente privilegiados, supremacistas, este grupo que ahí dices, ay, o sea, pues es uno de los... Ahí sí no quiero hacer spoiler, fíjate. Ahí sí no quiero hacer spoiler, pero este grupo resultó ser el solucionador de toda la trama. Uh-huh. Eso a mí me parece muy, pues no sé, me parece un retrato de efectivamente cómo son las estructuras sociales y no quiero andar más, porque sí, efectivamente, cuando dices una batalla tras otra, un padre en busca de su hija y no sé qué, yo tuve que convencerme de ver la película, te quiero decir. ¿Tuve culpa en que te convencieras o no? Sí, tú tuviste que ver en eso, ¿no? Y dices, véanlo. Y dije, bueno, pues vamos a verla, a ver qué. O sea, seguro porque me gusta el cine. Seguro el nominado al Oscar debe vender un poco. Pues sí, ¿verdad? No, pero fue antes de, yo dije, pues tiene a Sean Penn, que Sean Penn me parece un actor muy sólido, muy consolidado. Tiene a Leonardo DiCaprio, que a mí me encanta Leonardo DiCaprio porque lo que le pongas enfrente lo hace. O sea, pero cuando la vi la primera vez dije, pues ha de ser como de Rambo, ¿no? O sea, esperas ver al DiCaprio ahí saliendo, o sea, así con su rifle. Esa foto del rifle, a ver, discúlpeme, no es lo que ustedes se imaginan. No. En absoluto. O sea, tú esperas que termine la película como terminan las películas de Rambo, con las nubes y explosiones atrás y el Rambo saliendo así en cámara lenta, todo raspado, armado, pero con cara de macho. No. Ay, sí,
no, a pesar de que la barbita tiene mucho de la cara de macho y no sé qué, olvídate, no es una personificación en ese sentido. Es una dinámica social muy compleja en donde yo creo que sí te quieren decir, oye, pues si no es una película política, por lo menos cuestiónate cómo son los elementos de poder y cómo esos elementos de poder, cuando estás en la punta de la pirámide, crees que puedes hacer cualquier cosa. Y cómo hay personas dispuestas a que no se haga cualquier cosa. Y cómo sí también es puedes tener muchas lecturas interseccionales ahí, porque precisamente es eso. O sea, cómo hay quien piensa que todavía lo que es justo puede ser para quienes menos privilegios tienen, para quienes están en una situación de opresión. Y ahí las historias, pues no son precisamente con decoraciones, ni estrellitas, ni cosas así, sino decir, bueno, tuvimos una perturbación en la atmósfera, pero la vida sigue. Y la vida sigue, pues tratando de hacer lo que por convicción nos corresponde hacer. Creo que esa es para mí una lectura muy interesante. Y por eso creo que es un planteamiento de película, pues muy buena, porque no es de las películas que de repente sí dices, ay, qué ironías, ¿no? O sea, es irónica, pero no es cómica. No. No cae en los absurdos. Hasta el personaje de Bob, que de pronto es muy tragicómico, pues como que se contiene. No es ridículo, eh, porque es más bien un hombre que se ha dejado de sí, ¿no? Y que sí, sí, la de la clave secreta, ay Dios mío. Esta escena es hilarante. Es así como que dices, bueno, ya no sean así con él, pobrecito, ¿no? ¿Y cómo podemos, cómo podemos creer? Pero fíjate, y si vamos en cuestiones de género, que ahí también tiene algo que ver, porque la segunda vez que llama y que no le quieren dar, no lo quieren de alguna manera pasar con otro, la identificación le hacen diciendo, ¿a ti qué clase de vaginas te gustan? Y dices, oh, yo me acuerdo muy bien qué clase de vaginas te gustan. Y dices, no, por favor. Imagínense, es que algo, esta es una película, más allá de que sea una película muy divertida, muy ágil, porque lo mencionábamos también Luz y yo, es una película larga. O sea, es una película que dura como 2 horas y media, pero no es una película a la que se le sienta la duración, pero es una película, pues, que aparenta ser algo más ligero de lo que es, Así es, ¿no? Y así es. eh, ahora que lo estamos platicando y ahora que lo estoy pensando también, me parece que es parte de toda esta estrategia de cómo vamos a vender esta película, que realmente es tremendamente política, que realmente está haciendo muchos de estos cuestionamientos sobre el gobierno, la relación del gobierno con sus habitantes, cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones con migrantes, del mestizaje, entre otras muchas más. ¿Cómo ofrecemos esto, no? Porque a mí también me dio esa impresión. No sé, vaya, tú ves este tipo de pósters u otros de los pósters que tiene la película, y la película parece sugerir mucho más acción, aventura, quizás otro tipo de película, ¿no? Es más, yo pensaba en, híjole, a ver si no, ya Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio, que dije, bueno, Leonardo DiCaprio que ha sido tan crítico de repente de películas como las de superhéroes, pues, van a salir con una película de estas
porque muchos pósters los tienen como, y muchas imágenes, de hecho, al principio de la película mostraban a personajes con una pistola, un rifle o algo. Entonces decías, no sé, esto está como por dónde va a ir. Y no es que no vaya a haber sus momentos de acción, sí los hay, pero no es lo central en la película. Y es una película con muy buen ritmo, es una Sí. película pues de mucha persecución, digamos, ¿no? O sea, también eso es algo que está de forma constante, pero es una película que sabe muy bien cómo plantear eh, los diferentes personajes, los diferentes escenarios, los diferentes temas. Y creo que también es muy inteligente y muy hábil en el sentido de lanzar estas preguntas, o si nos queremos poner muy a tono, lanzar estas bombas, ¿no? Y que Ujú. vayan explotando por ahí. Y creo que, vaya, en ese sentido, a lo mejor tanto Paul Thomas Anderson como Leonardo DiCaprio le juegan mucho en este sentido de, pues, lo que tú interpretes, ¿no? O sea, como que no está en y que creo que ha sido benéfico para la película, porque de otra manera pudieran caer en algo como, por ejemplo, el año pasado, El Aprendiz, que fue una película muy, que dividió opiniones por completo. Digo, claramente es una película que además habla del presidente de Estados Unidos, Ajá. entonces era muy blanco o negro. Y esta se colocó mucho más en los grises, lo cual creo que también le ha permitido pues más visibilidad, digamos, ¿no? Ujú. En ese sentido. Así es. Oye, Luz, para terminar, yo quisiera, bueno, independientemente de preguntarte, si tienes alguna conclusión, algún comentario final, desde luego, alguna recomendación para cuando se esté viendo esta película, pero me gustaría recordar la frase final, que me parece también es una frase muy importante y que pues lanza muy bien el dardo de a dónde va esto o cómo Ujú. redondear esto. Porque la frase final es, la libertad es no tener miedo, Así es. ¿no? Y esta película pues justamente nos está planteando pues el miedo de Willa, que ni sabe por qué la debe, la pobre, el Ujú. miedo de Bob, los miedos que plantearon al principio, pero incluso también Claro. los miedos del pobre, bueno, iba yo a decir pobre, imagínense, no sé si debería decir pobre, de Lovejoy, The Love Jack. exacto, del personaje Sean Penn, porque igual sin hacer spoiler, pero si de repente hay esta pregunta ahí en el aire de qué tanto se puede pertenecer o no se puede pertenecer a algunos grupos, o Claro. si habrá la posibilidad en algún momento de que eso suceda, o simplemente es una ilusión que existe. Pues yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, la libertad es no tener miedo, que de hecho creo que lo reitera por ahí el sensei también en algún momento, eh, porque pues es actuar con responsabilidad y con conciencia de que no esperamos un final con corazoncitos, unicornios, arcoíris y demás, sino el decir, bueno, atreverte a hacer lo que tienes que hacer. Este, Superar, el miedo va a estar ahí, pero pues superar ese miedo significa pues, dar un paso más allá de aquello que te constriñe, ¿no? Eh, y por ejemplo, pues sí, el miedo pues es una variopinta emoción que de alguna manera te lleva a actuar o a someter tus acciones en cierto sentido, ¿no? Eh, a mí sí me gustó mucho eso, ese cierre. Y además otro cierre, ya te lo comentaba, ¿no? Eh, Hay una canción que es muy popular, pero que tiene casi 100 años, que se llama Perfidia, como el personaje de Teyana Taylor. Y la letra dice, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar,
reflejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Y esta canción se ha grabado en diferentes idiomas, con un montón de cantantes. De hecho, es mexicana, el compositor además es chiapaneco, cosa que yo no sabía hasta que estuve investigando un poco, pero cierra con ese bolero y cierra con el bolero en español. Creo que también ahí hay un mensaje muy particular, porque Perfidia, si bien la vemos salir y salir por la frontera, Carlos, Sí, salir por la frontera de Estados Unidos a México, sale de la película transitando la frontera. Ay, por favor, no me digas que no es político. pero además el nombre, perfidia. Perfidia. Perfidia Es, significa, o sea, ¿qué nombre? O sea, está como en este grupo de nombres como Esperanza, Dolores, que, que dices, híjole, qué peso tener un nombre como sí. perfidia, que significa deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe de vida. O sea, imagínense, les estoy leyendo aquí la definición literal de lo que es perfidia. Exactamente. O sea, sale de ahí y sin embargo deja a dos hombres completamente fuera de ellos mismos, precisamente construyendo toda una narrativa en esta película, ¿no? Yo creo que es un personaje poderoso que además dentro de la trama sale en el momento justo y tiene la virtud, el director, de no regresarla. Sí, Yo creo que eso también es anticlimático. O sea, ¿por qué? Porque no es una película de superhéroes. Es esa película de cómo se enfrentan algunas situaciones y cómo cuando respondes a las situaciones, pues vas construyendo elementos para entender que elegir pues, con libertad significa pues superar, no dice quitar, no dice destruir, sino pasar de ese miedo, que esa es una de las principales batallas, ¿no? Que vamos con una batalla tras otra. con una batalla tras otra. Ay, es que qué película. O sea, la verdad es que ya nos vieron aquí a nosotros cómo estamos pensando esta película, repensándola, dándonos cuenta de otra serie de detalles, de elementos, de lecturas que hay en esta película, porque vaya, creo que eso es lo verdaderamente maravilloso de una buena película, de una buena obra de arte, que siempre descubrimos algo nuevo, ¿no? Y vaya, además, en este caso no nada más es una buena película, una buena obra de arte, sino es muy entretenida, Así es es. divertida, es emocionante, ¿no? Así que creo que es una muy buena recomendación. Si ustedes no han tenido oportunidad de verla, véanla, por favor, está en HBO Max. Ya como se los mencionaba yo, bueno, es una segura nominada al Oscar, muy probablemente la ganadora del Oscar. Y bueno, habrá que ver cómo sigue este trayecto de una batalla tras otra. Luz, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Dilo con Igualdad de Género. Sé que siempre nos recomiendas las redes de la Escuela de Humanidades en la región Ciudad de México, que pueden encontrar aquí en el cintillo, igual que las redes de Blue Media. ¿Algún proyecto en particular que quisieras destacar o algo que venga que nos invite a Pues 2026? Pues no en este momento, pero quiero hacer presente una reflexión de una escritora argentina que además es guionista y que tiene pues unas producciones muy interesantes que se llama Claudia Piñeiro, que dice que en estas épocas oscuras de incertidumbre, el arte siempre es, pues yo diría que como un recurso que nos permite pensar mejores posibilidades y mejores horizontes. Entonces, pues sí, hay que acercarse a la literatura, hay que acercarse al cine, hay que acercarse a la música, hay que acercarse a la pintura. No, yo creo que los cánones a veces no son tan relevantes cuando significan algo que nos puede conseguir equilibrio en el corazón.
y en la mente. Ay, pues mira, qué linda reflexión, que acérquense al arte, que nos abra estas puertas y estas posibilidades. Luz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Dilo con Igualdad de Género para platicar sobre una batalla tras otra. Por favor, déjenos su like, suscríbanse al canal, que justamente este canal también se convierta en un espacio para que podamos dialogar y compartir el arte y abrir estas posibilidades a través de ello. Un gusto, Luz, un gusto que estén con nosotros. Nos vemos muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género. Y bueno, pues recuerden que la libertad es no tener miedo. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. A ti, Luz.